La historia de hoy nos remonta a finales del siglo XIX en Bogotá, es decir, hacia el año 1900, y destacará por supuesto, como el título del video lo indica, los tranvías. Más exactamente, los que llegaron a Colombia entre 1910 y 1949. Tranvías eléctricos de fabricación estadounidense que venían con un moderno y sofisticado sistema de acceso persona por persona y contaba con un chofer y un hombre que se encargaba de cobrar el precio sugerido por el pasaje, 5 centavos. En aquel entonces apareció en la ciudad, o más bien se dio a conocer popularmente, un personaje que por su comportamiento en las calles era considerado como el bobo del tranvía. Te preguntarás, ¿por qué era tan popular? Bueno, creo que su apariencia en la foto que muestro ahora es una gran pista para empezar. Antoñín era su nombre. Según testimonios de personas que hoy día se acuerdan de él y que para aquel entonces eran tan solo unos niños, cuentan que era un simpático hombre que vestía un uniforme militar, ya descontinuado para aquel entonces, un bastón y un ruidoso silbato con el que manejaba de manera sorprendente la circulación de vehículos y personas en Bogotá. Lo más destacable es que lo hacía sin cobrar nada. Se decía que un grupo de estudiantes, en motivo de homenaje, agradecimiento y más que todo, lástima por su situación mental, le otorgaron el título de Antoñín, el director y jefe supremo de tráfico en Bogotá. Hasta aquí les he contado lo que poco o mucho se recuerda del popular bobo del tranvía. ¿Qué les parece si me acompañan a descubrir la increíble historia detrás de una de las figuras más célebres de las calles de la Bogotá de los 40? Acompáñenme. Bobo de nacimiento y con un profundo amor y cariño hacia su bella y coqueta hermana, Antoñín, como pocos lo conocieron, era el encargado de acompañar y cuidar a su ya mencionada hermana Imelda todos los días en el recorrido del tranvía hasta llegar al sector de Chapinero, donde le dejaba en el colegio. Hasta ese momento, la vida de Antoñín era en cierto modo reconfortante para él y eso a él le bastaba, siempre y cuando los galanes y hombres deseosos de tener un tiempo a solas con su hermana se mantuvieran a distancia. Disfrutaba mucho estar con ella, pero eso a ella le molestaba. Odiaba la idea de que sus amigos y conocidos se burlasen de ella simplemente por tener un tan sobreprotector guardián. Cansada de esto, un día ingenió un plan con su novio y unos amigos para deshacerse de su presencia por un buen tiempo. Aprovechando pues que a Antoñín le encantaban los bizcochos y torta, Imelda pidió a su hermano que se gastara el dinero del pasaje en comida, ya que así podría disfrutar de esa comida y podría acompañarla o cuidarla a ella, siguiendo el tranvía corriendo, ya que este era muy lento. Y así lo hizo. Sin saberlo, el pobre Antoñín accedió a lo que su hermana le había sugerido y se dedicó el resto del camino a seguir el tranvía corriendo detrás suyo. Sin embargo, el novio de Imelda tenía otros planes. Quería fugarse con ella bien lejos, en un día de esos en que su cuñado yace descuidado. De manera que se puso de acuerdo con Imelda y se escaparon en un momento en que Antoñín compraba unos bizcochos que ellos mismos le habían mandado a comprar. Al percatarse Antoñín de que el tranvía estaba yendo, rápidamente corrió para tratar de alcanzarlo, pensando y creyendo ciegamente en que su hermana yacía dentro del vehículo. Metros más adelante, tras meterse por un atajo para salir enfrente del tranvía, pretendiendo atravesarse para evitar el paso de este, logrando que se detuviera, bueno, la cosa es que sí paró. Pero después de haber arrollado a Antoñín
y este haber sufrido un severo golpe en el cráneo. Para sorpresa de los allí presentes, Antoñín no sufrió graves daños superficiales, pero se rehusó a volver a casa, argumentando que no lo haría sino hasta que su hermana Imelda regresara. Desde entonces fue conocido como el bobo del tranvía, porque corría detrás de cada uno de ellos pretendiendo alcanzarlos con la esperanza de que allí fuese su querida hermana. Pero el tiempo pasó y Antoñín aprendió a dirigir rápidamente el tránsito como mismo lo hacían los policías de la época. Habilitaba rápida y ordenadamente la movilidad vehicular en las vías, cuando de cuestión y congestión vehicular se trataba. No fueron estudiantes los que le otorgaron el título y el uniforme, fue la misma policía de aquel entonces quienes, por agradecimiento y pues más que todo lástima, le rindieron un homenaje a Antoñín para que se motivara y dejara esa tristeza que en ocasiones era evidente en su rostro. Pero este personaje estaba a punto de encararse con un inevitable destino. Fue una tarde del 9 de abril de 1948 que el asesinato del presidente Jorge Eliezer Gaitán fue efectuado, causando así una impotencia y rabia entre los habitantes, generando grandes disturbios y desórdenes en la capital colombiana. Afortunadamente a Antoñín no le pasó nada, pero tuvo que vivir en carne propia la pesadilla de ver a la gente enfurecida quemar a los tranvías absolutamente todos. Las nemesias, como se le conocía popularmente a esa clase de transporte en Bogotá, quedaron reducidas a ceniza. Los desórdenes se extendieron a otras ciudades y regiones del país con menos intensidad. Después del huracán viene la calma, dicen algunos, y efectiva y afortunadamente para el país, así fue, al menos por un tiempo. Pero el pobre de Antoñín, triste y solitario, sin tener a sus amigas, las nemesias, vagaba de allí a allá sin rumbo fijo. Un día un amigo lo aconsejó que por qué no hacía lo mismo con los buses. Lo intentó, pero estos eran lógicamente mucho más rápidos que un tranvía. Y un día, como tantos, persiguiendo un bus, fue arrollado por otro vehículo, dejándolo tendido en el piso. Rápidamente, la gente se agrupó para ver de cerca lo sucedido, hasta que una voz en alto rompió los murmullos y dijo: ¡Está muerto! Conmocionados y tristes, los que conocían al bobo del tranvía reunieron para comprar unas tablas y hacerle un cajón de madera. De camino hacia una fosa común donde pretendían enterrar el cadáver, fueron sorprendidos por un grito estremecedor que provenía del cajón. Era Antoñín, quien milagrosamente solo estaba inconsciente y estaba despertando. Con algo menos de tristeza, sus amigos decidieron internarlo en un hospital psiquiátrico donde pasó sus últimos días. Murió de un síndrome cardíaco un día de mayo de 1955, dejando el recuerdo de un sencillo y humilde servidor de la ciudad.